Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar siempre. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque Dios mío. Preparaos para el ardor. Hoy vamos a hablar del beso, el beso épico legendario que incendió la pantalla. Sí, el beso de Ali es la química que desató chispas en la serie. Si eres fan de las novelas turcas, o simplemente te encantan las historias de amor con mucha pasión, este vídeo es para ti. Prepárense para analizar cada detalle, cada mirada, cada movimiento que hizo de ese beso algo inolvidable. Así que, ¿estás listo para revivir ese momento mágico? Yo sí. Pero antes de que nos adentremos en el abismo de la pasión, quiero pedirte algo rapidísimo. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series y personajes favoritos. Es gratis y me ayuda un montón. Y no te olvides de dejar un buen like si te gustan este tipo de contenidos. Ahora sí, vamos con lo bueno. Ok, respiremos profundo. Ese beso. Para quienes no estén familiarizados, estamos hablando de una escena en la serie ***, protagonizada por ***, Can Sudere ***, y ***, Akif Alakurt ***. La serie, que ya es un bombazo, se volvió aún más comentada por este beso en particular. La tensión acumulada, la historia de amor en desarrollo, todo condujo a este momento explosivo. Pero, ¿qué es lo que hizo que este beso fuera tan especial? No es solo el contacto físico. Es la química, la mirada, la entrega de los actores. Es como si el aire se cargara de electricidad. Es algo que se siente. Es algo que te hace gritar, suspirar y volver a verlo una y otra vez. Para empezar, hablemos del contexto. ¿Dónde y cuándo ocurre este beso? ¿Qué ha pasado antes para que la situación llegara a este punto? Este es un factor crucial. Por lo general, en este tipo de escenas, la relación entre los personajes ha estado en un constante tira y afloja. Ya sea por obstáculos externos, malentendidos o el simple miedo al amor, la tensión se acumula hasta explotar en este momento. En el caso de Ali y Esla, la situación es particularmente intensa. Recordemos, Esla, una joven criada en Estambul, es obligada a regresar a Mardin, su ciudad natal, donde es prometida en matrimonio para saldar una deuda familiar. Huyendo de esta situación, conoce a Alil, un hombre poderoso y respetado en la región, que inicialmente la rescata de una situación de peligro. Sin embargo, Alil, a su vez, está comprometido por un matrimonio arreglado. La trama se complica con las costumbres ancestrales de la región, la presión social y la lucha de Esla por su libertad y la independencia de Alil. Ambos se ven envueltos en una maraña de mentiras, traiciones y secretos. Su amor nace en medio de un ambiente hostil y prohibido por las familias y las tradiciones. En ese contexto, el beso no es solo un acto de deseo, sino una rebelión contra todo lo que los rodea. Es una declaración de amor en un mundo que se opone a su unión. El beso se convierte en un símbolo de la esperanza y el anhelo de un futuro juntos, un futuro en el que puedan ser libres para amarse. Por ejemplo, habían pasado por mucho. Esla, con su espíritu indomable, luchaba por su libertad, mientras que Alil, con su corazón dividido entre el deber y el amor, se debatía entre las tradiciones y sus sentimientos. El destino los había unido, pero las circunstancias los separaban. Su amor estaba prohibido por las familias, estaban en medio de una lucha por el poder, en un mundo regido por costumbres ancestrales, pero sus sentimientos eran innegables. En ese momento, la situación se había vuelto insostenible. La pasión, reprimida por tanto tiempo, los había superado. La tensión acumulada, las miradas furtivas, los roces accidentales, todo explotó en ese beso. Ahora, hablemos de la atmósfera. ¿Cómo está ambientada la escena? ¿La luz es suave y romántica, o más oscura e intensa? ¿Hay música de fondo que enfatiza las emociones? La ambientación juega un papel crucial en la creación de la atmósfera necesaria para este momento. La elección de la locación, la iluminación, la música y los detalles de la escena son elementos clave para transmitir las emociones de los personajes y amplificar el impacto del beso. En Esla,
Escena del beso es un ejemplo perfecto de cómo la ambientación puede potenciar la carga emocional. La escena transcurre en un lugar secreto, una especie de refugio donde pueden escapar de las miradas ajenas y expresar sus sentimientos. La luz es tenue, creando sombras que realzan las miradas de los actores y acentúan la intimidad del momento. La música es una balada romántica que te llega al alma y te prepara para lo que está por venir. La melodía se eleva a medida que la tensión aumenta, creando una sensación de anticipación y expectativa. La elección de los colores, las texturas y los elementos decorativos en el entorno contribuyen a la atmósfera general de la escena, creando un ambiente propicio para el romance y la pasión. Por ejemplo, la escena se desarrolla en una cabaña rústica, alejada del bullicio y las miradas ajenas. La luz de las velas ilumina el rostro de Sla, reflejando el fuego de su interior. La música suave y melancólica acompaña el encuentro, creando una atmósfera de intimidad y deseo. La chimenea crepita aportando calidez al ambiente y simbolizando el fuego que arde en sus corazones. Y ahora, el momento que todos esperamos. El beso en sí. Analicemos cada detalle. ¿Cómo es el acercamiento? ¿Quién da el primer paso? ¿Cómo reaccionan sus cuerpos? ¿Cuánto dura el beso? ¿Cómo son sus expresiones faciales? Este es el núcleo de la escena, el punto álgido donde la tensión acumulada estalla y se manifiesta en un acto físico de amor y deseo. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada cuenta una historia. El acercamiento es lento, lleno de deseo. Alil y Sla se miran fijamente a los ojos, como si quisieran leerse el alma, descifrar los secretos que guardan en su interior. Los segundos parecen eternos, mientras la tensión aumenta y la distancia entre ellos se reduce gradualmente. Alil, con una mirada llena de anhelo y determinación, se acerca lentamente a Sla, y la besa. Un beso guau. Un beso que empieza suave, casi como una caricia, un roce de labios que transmite timidez, cautela y un profundo respeto. Poco a poco, la intensidad aumenta. El beso se vuelve más profundo, más apasionado, con una mezcla de anhelo y desesperación. Es un beso de pasión, de amor prohibido, de dos almas que se encuentran y se reconocen. Sus labios se encuentran, se entrelazan, se buscan con avidez, como si quisieran recuperar el tiempo perdido y borrar las barreras que los separan. Las manos de Alil acarician el rostro de Sla, mientras que ella se aferra a él, como si quisiera asegurarse de que este momento sea real, de que no sea un sueño. La cámara captura cada movimiento, cada expresión de sus rostros. Sus ojos se cierran y las lágrimas comienzan a brotar, no de tristeza, sino de la felicidad de un momento que ha sido largamente anhelado. Hay lágrimas, sí, porque ese beso es la culminación de mucho dolor y mucho amor. La duración del beso es crucial. No puede ser ni demasiado corto para no restarle impacto, ni demasiado largo para no caer en la exageración. Debe ser el tiempo justo para transmitir la intensidad de sus emociones y para que el espectador se sienta partícipe de ese momento. Por ejemplo, el acercamiento es lento y lleno de incertidumbre. Alil, con la mirada clavada en los ojos de Sla, da el primer paso, demostrando su valentía y deseo. Sla, por su parte, se muestra receptiva, permitiendo que la pasión los invada. Sus labios se encuentran, un roce suave que se transforma en un beso apasionado y profundo, con una duración perfecta para que el espectador sienta la intensidad de sus emociones. Pero ojo. No solo es el beso. Son las miradas posteriores. ¿Qué pasa después del beso? ¿Cómo reaccionan los personajes? ¿Se separan? ¿Se quedan abrazados? ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? Las consecuencias de ese beso son tan importantes como el beso en sí. La reacción de los personajes después del contacto físico revela mucho sobre sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. Después del beso, el silencio. Un silencio tenso, roto por las respiraciones agitadas. Se separan, pero sus miradas siguen unidas. Hay un momento de duda, de miedo. Saben que han cruzado una línea, que nada volverá a ser igual. Un silencio que refleja la complejidad de su situación y el peligro al que se enfrentan. El silencio es interrumpido por miradas que revelan el torbellino de emociones que los invade, sorpresa, incertidumbre, arrepentimiento y, sobre todo, deseo. Las palabras sobran, porque sus miradas lo dicen todo.
Hay un momento de vulnerabilidad, de dejar al descubierto los sentimientos más profundos. Las consecuencias de ese beso serán enormes, pero valieron la pena. Se abrazan buscando consuelo y seguridad. Se besan de nuevo confirmando el amor que sienten el uno por el otro. Se quedan abrazados disfrutando de la cercanía y la intimidad. Las consecuencias de ese beso son inmediatas y de largo alcance. Se enfrentan a la oposición de sus familias, a las tradiciones ancestrales y a las intrigas de sus enemigos. Pero a pesar de todo, están decididos a luchar por su amor. Por ejemplo, después del beso, un silencio tenso inunda la habitación. Sly y Alil se miran, con los ojos llenos de dudas y deseos. Se separan lentamente pero sus manos se buscan anhelando el contacto. Las palabras sobran, porque sus miradas lo dicen todo. Después del beso se enfrentan a las consecuencias de sus actos, pero su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. La actuación de los actores es fundamental en todo esto. La interpretación de los actores es el alma de la escena. La química entre los actores, su capacidad para transmitir emociones y su compromiso con el personaje son elementos clave para que el beso sea creíble y conmovedor. La actuación de Can Sudere y Mehmet Akif Alakurt es impecable. Se nota la química que tienen, la complicidad que existe entre ellos. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento es perfecto. Can Sudere transmite a la perfección la vulnerabilidad y el deseo de su personaje. Mehmet Akif Alakurt, con su mirada llena de pasión y dolor, te llega al corazón. Se nota que han trabajado mucho para crear esta escena, para que sea lo más creíble posible. Y lo lograron. Can Sudere, con su delicadeza y fuerza, interpreta a Sly con una gran sensibilidad, transmitiendo el dolor y la incertidumbre que la atormentan, así como la alegría y la esperanza que siente al estar con Alil. Mehmet Akif Alakurt, con su mirada intensa y su porte imponente, encarna a Alil con una gran pasión, mostrando la lucha interna que enfrenta entre el deber y el amor. La combinación de ambos actores, su química y su capacidad para transmitir emociones, hacen que el beso sea aún más inolvidable. La forma en que los actores se entregan a sus personajes, la conexión que establecen entre ellos y la naturalidad con la que expresan sus sentimientos son factores determinantes en el éxito de la escena. Se nota que han estudiado a fondo a sus personajes, que se han metido en su piel y que se han entregado por completo a la historia. Por ejemplo, la actuación de Can Sudere y Mehmet Akif Alakurt es magistral. Se nota la química que existe entre ellos, la complicidad que transmiten. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento es perfecto. La forma en que se entregan a sus personajes, la conexión que establecen entre ellos y la naturalidad con la que expresan sus sentimientos son factores determinantes en el éxito de la escena. Y no podemos olvidar la dirección. La dirección es esencial para que la escena tenga el impacto deseado. El director, con su visión creativa, es el encargado de guiar a los actores, de elegir la ambientación y de crear la atmósfera necesaria para que el beso sea perfecto. La dirección es magistral. La cámara se centra en los rostros de los actores, capturando cada emoción. Los ángulos son perfectos, creando una atmósfera de intimidad y deseo. El montaje es impecable, manteniendo la tensión hasta el final. El director supo exactamente cómo hacer de este beso algo inolvidable. La elección de los planos, el ritmo de la escena, la música y los detalles de la ambientación son elementos clave que el director utiliza para crear una escena inolvidable. La forma en que el director guía a los actores, su capacidad para crear una atmósfera propicia y su visión creativa son factores determinantes en el éxito de la escena. Por ejemplo, la dirección es impecable. La cámara se centra en los rostros de los actores, capturando cada emoción. Los ángulos son perfectos, creando una atmósfera de intimidad y deseo. El montaje es impecable, manteniendo la tensión hasta el final. Hay algo más que hace que este beso sea tan especial, el impacto cultural. El beso de Alil y Sly no solo es una escena romántica, sino un momento que marcó un hito en la historia de las novelas turcas. La repercusión que tuvo en el público y en los medios de comunicación es un reflejo del poder de estas historias para conectar con la gente y crear momentos memorables. Este beso se convirtió en un fenómeno. Las redes sociales explotaron. Todo el mundo hablaba de ello. Se convirtió en un momento icónico de la serie, uno de los más recordados y comentados por los fans.
Demostró el poder de las novelas turcas para conectar con el público y crear momentos que se quedan grabados en la memoria. Las reacciones del público fueron diversas y apasionadas. El beso generó debates, discusiones y análisis en las redes sociales y en los foros de fans. Los comentarios de los espectadores fueron unánimes, el beso fue emotivo, apasionado y memorable. Las imágenes de la escena se compartieron masivamente, convirtiéndose en un fenómeno viral. El beso de Halil y Esla se convirtió en un referente en el mundo de las novelas turcas y en un ejemplo de cómo el amor y la pasión pueden trascender las barreras culturales. La repercusión en los medios de comunicación fue significativa. La escena fue comentada en programas de televisión, en revistas y en periódicos. El beso de Halil y Esla se convirtió en un tema de conversación recurrente y en un símbolo del éxito de las novelas turcas. Por ejemplo, este beso se convirtió en un fenómeno cultural. Las redes sociales explotaron, todo el mundo hablaba de ello. Se convirtió en un momento icónico de la serie, uno de los más recordados y comentados por los fans. El beso de Halil y Esla demostró el poder de las novelas turcas para conectar con el público y crear momentos que se quedan grabados en la memoria. En resumen, en el beso de Halil y Esla es mucho más que un simple contacto físico. Es una explosión de emociones, una muestra de la química entre los actores, una escena magistralmente dirigida y un momento que quedó grabado en la memoria de todos los que lo vieron. Es un ejemplo perfecto de cómo una escena de amor puede convertirse en un momento icónico en la historia de la televisión. Y por supuesto, un momento que nos encanta revivir. Es un momento que encapsula la esencia de la serie, el amor prohibido, la lucha por la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es un beso que trasciende las barreras culturales y que conecta con la audiencia a través de las emociones universales del amor, la pasión y el deseo. Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que lo vivieron. Y ahora, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó tanto como a mí? Cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál es su momento favorito de ese beso? ¿Qué les pareció la actuación de los actores? ¿Qué sintieron al ver la escena por primera vez? ¿Qué elementos de la dirección les parecieron más impactantes? Me encanta leer sus opiniones y conocer sus perspectivas sobre esta escena icónica. Me encantaría saber qué otros temas les interesan, qué otras escenas de besos les gustaría que analizáramos en el canal. No duden en dejarme sus sugerencias para futuros vídeos. Antes de irme, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Y no se olviden de darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.